Mi nombre es Luis Berry, yo soy miembro de la regional Vicuña Maquena. En esta oportunidad voy a actuar como moderador del taller de prescripciones de cal a cargo del ingeniero Pablo Talano. Vamos a tener 20 minutos para escuchar la disertación de Pablo. Después va a haber un tiempo para las preguntas. Les recuerdo que pongan los teléfonos en modo silencio. Y para arrancar, les quiero contar, Pablo Talano es ingeniero desde hace 6 años, es líder del equipo de soluciones integradas agronómicas para Sudamérica de Monsanto. Y en esta oportunidad uno de los productos que están presentando es prescripciones de cal. Así que avanzamos con la presentación de Pablo. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a todos por estar acá. La verdad que es un gusto poder compartirles el trabajo de un equipo de desarrollo de Monsanto, un equipo muy grande y que yo tengo la suerte de trabajar en la integración de la información que se genera a partir de los cultivos de maíz y básicamente complementarlas para entregar soluciones al productor que les sean de mayor rendimiento, estables y rentables, ¿no? Lo que les voy a estar hablando de alguna manera es cómo podemos hacer más eficiente el uso de los recursos, obteniendo la mayor cantidad de rendimiento posible, que el productor pueda percibir ese rendimiento, siendo lo más eficiente y básicamente en estos dos conceptos, del manejo de la nutrición para cada híbrido específico y el manejo de la densidad para cada híbrido específico por ambiente. Ese va a ser el tema de la conversación de esta mañana. Siempre nos gusta mostrar un poco los racionales, los por qué nosotros estamos trabajando como empresa proveedora de insumos o de semillas o de productos en un paso más, que es empezar a trabajar en soluciones más integradas, mayor cantidad de información, mayor cantidad de complejidad a los productos que ofrecemos y básicamente tiene que ver con este racional que, si bien me voy a limitar a hablar de lo que a nosotros nos corresponde, si ustedes ven el gráfico de arriba sería izquierda de ustedes, ese es el rendimiento promedio en Argentina en los últimos casi 50 años. Si ven la tendencia a partir de los años 90, que pasamos a tener los híbridos simples, híbridos con la biotecnología, tuvo un gran impacto y sin dudas la siembra directa. Tuvimos un aumento en el promedio a nivel país de 4.000 kilos que llevó en 10 años, en términos de 10 años, a pasar a 6.000, 5.800, 6.000 kilos. Después, en estos periodos que estamos pasando ahora, hace ya 12 años que el rendimiento en Argentina ha tenido pequeños altibajos, pero no ha sido lo suficientemente consistente como para mostrar una tendencia al incremento del rendimiento promedio por hectárea en el país. Para el mismo caso, para el mismo momento, el mismo periodo de tiempo, nuestros productos lanzados al mercado y básicamente nuestros híbridos lanzados al mercado, para el periodo donde está la barra roja marcada, es el mismo periodo que tenemos acá arriba, vemos que la ganancia genética, medida de la ganancia genética en términos de rendimiento, incremento de rendimiento por año, nos arrojó una diferencia de aproximadamente 126 kilos por año. Es decir, una empresa que tiene casi el 50% de participación en el mercado debería estos resultados propio de la genética verse reflejado de alguna manera en los rendimientos promedios del país. Si quieren, es un análisis un poco grueso porque podríamos particionar en un montón de conjeturas en lo cual transitó el maíz, pero en términos generales hay una percepción de no obtención de la maximización del germoplasma a partir de estos dos resultados. Por otro lado, hay un trabajo muy fuerte, muy grande con nuestros investigadores acá en Argentina que habla de que el trabajo es el Yield Gap y se puede obtener esa información a partir de yieldgap.com, en donde, basado en trabajos conjuntos con la Universidad de Nebraska, existe un pronóstico, un diagnóstico en que si nosotros ajustáramos las prácticas de manejos acorde a la cantidad de recursos con los cuales disponemos en Argentina, con el paquete genético que tenemos, hacemos un buen uso y racional de insumos, fertilización, hacemos una buena rotación de cultivos, el rendimiento promedio en el país
tiene una oportunidad de crecimiento de casi el 40%. Es decir, esta tendencia o estos rendimientos promedios que tenemos hoy actuales podrían pasar de 7 a casi 9 toneladas si hacemos bien las cosas o hacemos mejor las cosas que las que estamos haciendo hoy para el cultivo. Y eso para nosotros es una gran oportunidad. Porque ¿qué quiere decir? Que no solo responde, o no solo la genética nos va a entregar valor en el futuro al productor, sino que tenemos que intervenir en más elementos para que esta brecha sea cada vez menor. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando con este producto de prescripciones. De alguna manera es integrar estos factores, el conocimiento del híbrido, las prácticas de manejo, con el ambiente. Van a ver que todo nuestro trabajo está relacionado siempre a ambiente. Cada una de las prácticas de manejo con la cual nosotros trabajamos, cada recomendación y el posicionamiento de híbridos están ligados al ambiente e indudablemente todas estas interactúan. Eso es lo que define para nosotros el rendimiento. Ahora, en estos tiempos tenemos una gran oportunidad de trabajar con tecnologías de precisión, con tecnologías que nos permiten dar un paso más, cambiarle la escala a esta fórmula, y son todas las tecnologías relacionadas, por ejemplo, monitores, todo lo que tiene que ver con sensores, drones, bueno, no hace falta enumerarlo porque ustedes seguramente las conocen, que nos permitiría usar esta fórmula de una manera en una escala mucho menor. Y el otro componente que para mí es el componente más importante y la evolución más importante de los próximos años es la ciencia de los datos. Trabajar con lo que nosotros hoy llamamos como el Big Data. Muchos datos del pasado que nos permiten interpretar qué puede ocurrir en el futuro. Y en este tipo de trabajos es lo que estamos haciendo nosotros. Es trabajar en este camino, que mucha información del pasado, del presente, nos permita modelar situaciones del futuro para poder aplicar todos estos componentes de la manera más eficiente en cada campo. Primero me voy a remitir a hablar de densidad, que es uno del principal producto que hoy nosotros estamos entregando, que es prescripciones de densidad variable. Y voy a usar este gráfico que me parece muy bueno para poder explicar qué es lo que está pasando con densidad en los productos nuevos que están en el mercado. Y este trabajo, si bien es algo antiguo, muestra cada uno, no sé si ustedes ven bien, pero acá en esta barra tienen años de lanzamiento de híbridos. En cada año de lanzamiento, los puntos que pueden ver es el punto circular lleno, es el híbrido lanzado en 1946 a 10.000 plantas, el mismo híbrido sembrado con 79.000 plantas y el mismo híbrido sembrado con 30.000 plantas. El eje X, por supuesto, son los años, estos serían los híbridos de últimos, los híbridos lanzados en el 2010, y estos son los híbridos lanzados en 1930. Si vemos la tendencia y consideramos, como le decía recién, la ganancia genética expresada en el eje Y, que es el rendimiento en función de los años, claramente se ve que la ganancia genética viene de la mano de una ganancia genética en base a la población y no en base a los individuos. Si nosotros consideramos la ganancia genética en una población de 10.000 plantas, que prácticamente es una planta sola, el genetista, el mejorador, no ha trabajado en darle más rendimiento por planta individual, sino que claramente podemos ver que la tendencia de los últimos híbridos viene de la mano de obtener más rendimiento a partir de más individuos, es decir, generarle más tolerancia al estrés a las plantas y dividir de manera más eficiente los recursos. Ese es el camino que se ha decidido desde hace muchos años atrás para lograr híbridos cada vez más rendidores. Entonces, cuando vemos esto, y fíjense que acá hay un cruce de curvas que se da justo en la época de la Revolución Verde, es decir, cuando pusimos más tecnología, todo esto se exacerbó y pasamos de híbridos también, de polinización abierta a simples en Estados Unidos, y todo esto está mostrando una tendencia clara hacia el aumento del rendimiento a partir de ajustes de plantas más precisas. Ahora, si fuese tan sencillo, podríamos usar 79.000 plantas, como muestra este gráfico, para todas las situaciones, y eso no es así. La curva de respuesta de la densidad es una función cuadrática, en donde aumentar individuos llega a un umbral, en donde seguir aumentando individuos lo único que genera es un estrés entre las plantas que decrece el rendimiento individual por planta de una manera tal que cae el rendimiento.
Ahora, estas curvas que ustedes pueden ver acá no están hechas a mano. Son curvas de un híbrido que hoy nosotros tenemos en el mercado, que es un híbrido que nosotros llamamos nueva generación, que lo que nos muestran es que la pendiente que podemos tener en esta parte de la curva, donde la población de plantas es menor, con respecto a la otra parte de la curva, es decir, excederme de la cantidad óptima de plantas, es mayor. Por lo tanto, estos híbridos, cuando yo tengo alta disponibilidad de recursos, requieren algún ajuste específico de densidad para obtener y maximizar esa ganancia genética de la que le estaba hablando. No es lo mismo en una situación de un ambiente pobre. Un ambiente pobre, si bien hay unas tendencias importantes también en las pendientes, claramente no tengo muchas herramientas ahí, sino que ajustar para abajo la densidad es una estrategia muy sana y muy prudente. Pero en estas situaciones donde nosotros estamos viendo que gran parte de la captura de esa ganancia genética nos la estamos perdiendo por usar densidades fijas y por ahí muy por debajo de las óptimas. Sobre todo, insisto, en los híbridos nuevos. Ahora, en la facultad nosotros estudiamos que la densidad de plantas depende de los recursos y es una tendencia del cultivo. Lo que nosotros pudimos romper con mucha información fue que no existe la tendencia, la densidad de plantas por híbrido. Por cultivo, sino que depende del híbrido. Cada uno de nuestros híbridos, y estoy hablando de un grupo heterótico bastante concentrado, tiene una respuesta diferente a la densidad en función de los ambientes. Lo pueden ver en este tipo de gráficos. En este eje está densidad, en este eje está el índice ambiental, es decir, a medida que aumenta la cantidad de recursos que yo le doy, la línea negra sería la densidad óptima. Y pueden ver un híbrido hoy que está en el mercado y que ocupa un gran porcentaje del volumen de ventas, y otro híbrido que también está en el mercado con una, no sé si ustedes lo llegan a ver, ahora les voy a mostrar un gráfico más claro, con una clara tendencia a que aunque yo mejore la cantidad de recursos, no necesariamente el mayor rendimiento va a venir de la mano de seguir aumentando plantas. Este es el gráfico que representa el corte de la línea punteada, es decir, ambiente de rendimiento, esto es en quintales, y esta es la densidad óptima para ese híbrido. Una aclaración que les puedo hacer es que nosotros no trabajamos, cuando hablamos de plantas recomendadas, no trabajamos con las densidades óptimas biológicas, porque ahí cometeríamos dos errores, que por poca cantidad de semillas no tendríamos el pago en rendimiento suficiente como para justificarla, y también podríamos correr algún riesgo si el ambiente de rendimiento finalmente termina siendo algo inferior, de algún quiebre y vuelco superior. Por eso nuestras recomendaciones de densidades siempre están ajustadas, que depende del híbrido, depende de los ambientes, va del 10 al 15% por debajo de la biológica, y con eso cumplimos con ese requisito de correr menos riesgos y por sobre todo no invertir recursos cuando no son necesarios. Entonces, esta es una recomendación de plantas, esta es una recomendación de densidad para nosotros, y por ejemplo, para este híbrido, a 120 quintales o a 12 toneladas, yo debería poner cerca de 85.000 plantas. Mientras que para este híbrido, en el mismo ambiente, no podría pasar las 72.000. Estamos hablando de cerca de 20.000 plantas por hectárea. Que 20.000 plantas por hectárea es un equivalente al 40% más o menos. Entonces, si hablamos de agricultura de precisión, este es un concepto fundamental. No podemos hablar de agricultura de precisión del cultivo de maíz, sino que tenemos que hablar de agricultura de precisión de cada híbrido específico, porque si no, estoy perdiendo una gran oportunidad, una gran fortaleza del conocimiento que tenemos. Para lograr esto, nosotros generamos 2.500 datos por año por híbrido en 2 años. Es decir, si hablamos de Big Data, esto empieza a ser parte de tener muchos datos para que consoliden los modelos y podamos dar recomendaciones robustas. Ahora, todo depende del ambiente, porque si yo decido una densidad, depende cuál es el ambiente productivo en el que yo voy a estar. Entonces, eso lo estamos abordando de distintas maneras. Yo voy a hacer hincapié, tenemos series históricas o conocimiento del productor, tenemos modelos de cultivos, y si ustedes hoy van al stand de Decal van a ver Cultivío, que usa este tipo de herramientas que nos pueden dar una guía de cuál es el rendimiento esperado a través de modelos de cultivo para una región o para un campo en particular. Pero yo les voy a hablar de cómo podemos llegar a una precisión en una grilla de 10 metros por 10 metros a poder aplicar el conocimiento que tenemos de cada híbrido en función de las variables de suelo y de relieve que existen en ese lote.
Les voy a contar cómo lo hicimos de una manera lo más sencilla posible. Básicamente, hace 6 años nos fuimos a casi 5.000 hectáreas y construimos una gran base de datos. Esa base de datos contaba con 35 capas y una muestra de suelo cada 60 metros. En esas muestras de suelo capturamos toda la información que se podía, textura, todos los químicos. A su vez pasamos la rastra de Veris, que Veris es una rastra que lo que mide es conductividad eléctrica aparente. Tomamos los mapas de elevación con alta resolución y con esas 35 capas lo que hicimos fue, y todos los mapas de rendimiento habido y por haber de esos productores. Así fue como empezamos a construir nuestra gran base de datos para lo que yo le decía, construir algoritmos basados en esta Big Data. Eso nos generó en el tiempo, porque eso se fue acumulando año tras año, hoy estamos cerca de 18.000 hectáreas. Lo importante no es por ahí la cantidad de hectáreas, sino que son lotes de 100 hectáreas de distintos productores. Y eso me parece que tiene mucho peso porque hablamos de muchos casos diferentes. Y eso nos generó una base de datos sólida. Con esa base de datos, lo que hicimos fue, a través de la matemática, decir qué variables se explican el rendimiento y qué no tienen significado o tienen bajo peso en explicar el rendimiento. Cuando hicimos eso nos quedamos con 10 capas, es decir, descartamos 25 que realmente no tenían un impacto en el rendimiento. Y la premisa que nos pusimos era que sean baratas, que sean fáciles de medir y que además sean rápidas y que se pueda extrapolar a 5 millones de hectáreas de maíz como hoy tenemos en el mercado. Entonces nos quedamos con estas capas que parecen codificadas, pero en realidad tienen un componente fuerte en la altimetría, derivados topográficos, electroconductividad aparente, tenemos materia orgánica, capacidad de intercambio de catiónicos, la serie histórica de 20 años atrás de NDVI, pendiente y otros derivados topográficos. Con esas capas, nosotros hoy pudimos predecir, con esas capas asociadas a los mapas de rendimiento colectados también, podemos proyectar rendimientos para el futuro. Y esto es un poco lo que estamos haciendo hoy. A través de esta información, un productor nos aporta sus 10 capas de información, que ya les digo, es muy sencillo hacerlo y de bajo costo. Nosotros podemos plantear, usando nuestros algoritmos, escenarios productivos posibles. Si ven en el primer gráfico, el escenario productivo es de 6 toneladas, es decir, es un escenario productivo por un año más vale niña. En el del medio estamos en 9 toneladas, que es un año productivo para un año normal, que va de 5,8 casi 13 toneladas. Y en el último estamos en un año más asociado a los años de mucha lluvia o niño, que tiene un promedio de casi 11,4 toneladas con mínimas de 8 y máximas de 14. Es decir, juntamos un montón de información, descartamos las que nos servía. Con ese modelo matemático, esos algoritmos, podemos proyectar rendimientos para la campaña que sigue en distintos escenarios, porque un solo modelo en Argentina, lamentablemente, por la variabilidad climática, fracasaría, no sería robusto. Ahora, con eso, es decir, ¿cómo construimos la prescripción con todo esto que le conté? Vamos a un campo, tenemos convenios con distintas empresas, por ejemplo AGD trabaja en colectar esta información. El productor, a través de un sitio web que ya les voy a mostrar, pero las empresas van y toman los datos. Esta es la información que nosotros tenemos, ellos ya lo tienen protocolizado, o sea que es una tarea muy sencilla. Se carga de vuelta al sitio web y corren todos nuestros algoritmos de limpieza, de procesos básicamente de limpieza, de calibraciones, curvas de calibraciones, etc. Y se construyen los escenarios productivos. El productor mira la distribución en el espacio y el escenario productivo, elige uno de ellos y elige el híbrido. Y ahí es donde interviene el conocimiento del híbrido. A cada cuadradito de 10 metros de este gráfico de rendimiento proyectado lo vamos a asociar a través de estas curvas a su densidad óptima y vamos a construir construimos este tipo de prescripciones, que es una prescripción que tiene 10 metros por 10 metros y que es específica para cada híbrido y para cada escenario de los que elegí. Todo esto por ahí parece complejo, pero yo les voy a mostrar cómo es que se hace de una manera muy sencilla, porque de nada tendría sentido hacer algo complejo para que no se pueda utilizar. Resultados.
porque me parece que es importante decir, bueno, todo esto, ¿cuál es el resultado que me generaría para que yo pueda trabajar con mis márgenes brutos? Bueno, en los últimos 2 campañas hemos comparado esto con lo que hace el productor. Y como estos trabajos los estamos haciendo con productores de alta tecnología, créanme que es un desafío muy grande, porque son productores que ya vienen trabajando con siembra directa, con siembra variable, perdón, y con altos niveles tecnológicos. No obstante, en casi 18.000 hectáreas estamos en un promedio del 6% más de rendimiento, que son aproximadamente 611 kilos. Empezamos trabajando solamente con maquinaria de Precision Planting y el año pasado abrimos, hace 2 años ya abrimos el juego a todas las sembradoras habidas y por haber, con muy buenos resultados, algunas algo mejor y algo peor, pero todas que cumplen los requisitos que nosotros teníamos. Este 6% hoy tiene un impacto en el bolsillo del productor de aproximadamente $70, una mejora para nosotros en la competitividad de nuestros híbridos, y es ahí donde estamos apostando a esto. Y medido a través del desvío estándar de los tratamientos, pudimos identificar que si nosotros trabajamos en este camino de hacer el ajuste por ambiente, por híbrido específico, tenemos una posibilidad de reducir el riesgo o reducir esos desvíos en casi un 40%, lo cual, tomar una decisión con un 40% menos de riesgo que me genera un 6% más de rendimiento por cada híbrido específico, creemos que es un producto que vale realmente la pena tenerlo. Este es el formato de los ensayos que nosotros hacemos. Esto lo estamos haciendo también en Brasil, así que nuestra base de información está basada en ese tipo de ensayos. ¿Cómo se accede a esto? Se lo voy a mostrar fácilmente. A través de la página web, el logo es http, bueno, ya después se lo paso, pero es https://prescripciones.decal.com.ar. Entonces se dan de alta la cuenta y se entra de esta manera al sitio. En el sitio ustedes van a encontrar 2 cosas. Una que es cómo genero una solicitud, es decir, yo aquí lo que hago es cargar los datos del campo y elijo los proveedores que están asignados. Por ejemplo, como les decía, GD, Staclario, Niciagro, son los proveedores que están homologados y que tienen nuestros protocolos. Y abajo cargo qué lote quiero hacer, cuántos lotes y qué lotes quiero que esa empresa vaya a relevarme. La empresa va a ir al campo, va a tomar esos datos y los va a cargar de vuelta en 10 días, cuando tiene los resultados de los análisis de suelo, en la página web. Una vez que pasa eso, ustedes van a tener este tablero de control, que van a pasar de amarillos a verde. Y ahora voy a construir mi prescripción. Ustedes van a construir su prescripción. El primer paso es definir la fecha de siembra, si es temprano o es tardía. Sí. En segundo paso van a tener los escenarios productivos, como le comenté, y los híbridos. Van a elegir el híbrido, supóngase vamos a elegir el 7210 en el caso del escenario productivo medio. Acá estoy esperando 8,2 toneladas. La distancia entre surcos. Y ya está listo. Aquí me puedo bajar la prescripción en un shapefile que va directo a la sembradora, un KMZ que es para verlo en el Google, o me bajo un informe en donde están todas las capas que fueron utilizadas para correr el algoritmo. Finalmente, si voy al campo para ver la prescripción, ahí viene. Lo que van a encontrar es, para ese rendimiento proyectado, para cada píxel de 10 metros por 10 metros, la densidad para el híbrido que eligieron. Esto es lo que la sembradora va a ir a hacer al campo. Bueno, y por otro lado, simplemente para mostrarles que la información que se baja aquí, en el PDF, es la información que nosotros utilizamos de su campo para correr los algoritmos. Y como podrán ver es altimetría, derivados topográficos, como le comentaba, si ustedes averiguan un poco, es cómo se mueve el agua dentro del lote, que es el índice de humedad, electroconductividad, materia orgánica y capacidad de intercambio catiónico, y seguramente todas las muestras de suelo que se hicieron en el campo. Entonces, ahí estoy. Volviendo aquí, eso es lo que hoy tenemos
lanzado en el mercado. Este es el acceso al website, si quieren sacarle una foto, que ustedes mismos gestionan. Ustedes se meten en la página, generan la solicitud, la empresa tercera se va a contactar con ustedes, van a tomar los datos, van a volverle a avisar por mail que ya tienen los datos y se construye ustedes mismos la prescripción. Pueden ir y volver todas las veces que quieran hasta el mismo día de la siembra. Este servicio no tiene costo para Monsanto, pero sí, por supuesto, tiene un costo para las empresas proveedoras, que está en el orden, ahí hay una tabla entre 10 y 15 y 16 dólares por hectárea, dependiendo del tamaño del lote. Todo eso está dentro de la página para que lo vean. Esto es lo que tenemos hoy y esto es lo que nosotros estamos lanzando al mercado. Ahora, les cuento en 2 pasos algo que va a venir en próxima campaña o si no es la próxima, es una más, que es la triple interacción o cuádruple interacción, que es el híbrido, la densidad, la dosis de nitrógeno por ambiente. Y eso para nosotros es muy importante porque después de los estudios que el equipo de Maige realizó, se puede determinar que cada híbrido, en función a la densidad que utilizamos por ambiente, requiere distintos niveles de nitrógeno. Esto es ambiente, esto es densidad y estos son los niveles de nitrógeno que requiere cada uno de los híbridos. Fíjense que aquí estamos hablando de 2 híbridos nuestros del portfolio que tienen un comportamiento muy diferente. Simplemente eso. Después el detalle lo vemos más adelante. Aquí hay un caso bien concreto para un ambiente de 10 toneladas, en donde este híbrido, que es el 7210, va a necesitar 314 kilos de nitrógeno total y 89.000 plantas para optimizar, en ese caso, la ganancia genética para ese ambiente. Ahora, esta combinación no me va a dar 10 toneladas como fue el punto de partida del ambiente, sino que voy a obtener 118. Para el mismo ambiente, otro híbrido, ajustado con menor cantidad de nitrógeno y menor cantidad de plantas, porque no justificaría hacer un uso mayor, el resultado final sería como la media del ambiente definida, entonces no tendría posibilidad de seguir creciendo y explorando más lo que yo les hablo y que tiene que ver con la ganancia genética. Ahora el nitrógeno tiene un gran problema para hacer la dosis, o sea, sería muy en cuanto a los híbridos lo conocemos y creemos que podemos hacer recomendaciones muy específicas, pero ustedes saben que el nitrógeno tiene un problema muy serio de cómo determinarlo en el espacio. Y para eso lo que hemos trabajado es las mismas variables de suelos que utilizamos para definir productividad, generar zonas o microzonas de muestreo de nitratos diferentes. Estamos haciendo alrededor de 20 sitios por lote. Con esto construimos de alguna manera un mapa, a partir del nitrato, de la oferta inicial de suelo de nitrógeno. El segundo paso es conectarlo con lo que les mostré anterior, el rendimiento proyectado que habíamos definido a partir del algoritmo que yo les comenté. Entonces sabemos la oferta, sabemos la demanda, porque sabemos el rendimiento que esperamos para cada sitio y también conocemos cuál es la demanda para ese híbrido en función de la densidad que aplico. Es decir, conocemos de una, no perfecta, pero una mejor manera la oferta, conocemos la demanda y finalmente eso es lo que estamos testeando en nuestros ensayos en esta campaña y si bien es una información preliminar, estamos viendo que ajustar semilla nos aportó cerca de un 6%, pero si además de ajustar semilla le incrementamos el ajuste de nitrógeno con este modelo que estamos utilizando, nos permite llegar casi a un 10%. Para terminar, la brecha de rendimiento que estamos viendo de ese 41%, si vamos a mayor profundidad, si llevamos la agronomía a una escala menor y si ponemos mucho conocimiento, hoy, y esto es el inicio porque esto se construye a partir de datos, estamos aportando casi un 10% de reducción de esa brecha y eso es un poco nuestro camino, nuestro horizonte para adelante. Con eso termino la presentación. Gracias. Gracias, Pablo. Tenemos poquito menos de 10 minutos para hacer algunas preguntas. Los que quieran hacer alguna, que levanten la mano, le alcanzo el micrófono. Si no, disparo yo una. Pablo, Dale. para arrancar. Dale. ¿Cuántas densidades, que por ahí vi una escala ahí que había dando vuelta, cuántas densidades prescriben? Mira, no hay límite, porque el conocimiento de los híbridos lo tenemos desde ambiente de 2 toneladas a 18. Entonces, no tenemos límites para poder ajustar. Muchas veces terminamos agrupando porque los monitores de siembra
no nos permiten cambiar menos de 1.500 semillas por rango, digamos, por polígono. Claro, si tenés cajos, tenés motores, también hay cambios. Claro, sí. A veces la prescripción queda así, pero la máquina cuando tiene caja no llega a hacer todos los ajustes necesarios. Llegan aproximados. Sí, sí. Un detalle que siempre nos pasa con las sembradoras es que las sembradoras de alto, las densidades muy altas y las más bajas, en la gran mayoría, excepto pocas marcas, cuesta mucho llegar, ¿no? Claro. Entonces, eso es un punto para tener en cuenta cuando se haga siembra variable, asegurarnos que los máximos y los mínimos se logren, porque si no perdemos de alguna manera gran parte. Sí, sí, por arriba de 110. No, por arriba de 80 y pico, 90 ya empieza a ser. Cuando pasás de rango de 40 a 90 ya tenés problemas. A ver si las concentrás de 80 a 100, capaz que no sea tan. Claro, claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Fue muy claro. Que se entendió perfecto. Quiero creer que se entendió perfecto. Esperemos. Yo también. O que no se entendió nada. O que no entendieron nada. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Te quería consultar sobre cómo es eso de medir la oferta de nitrógeno. Con esos 20 puntitos no me terminó de cerrar. Bien. A mí tampoco. Es realmente un desafío medir el nitrógeno en la distribución en el espacio. Vos sabés que el nitrógeno medido como nitrato no tiene una distribución en el espacio. Lo que tratamos de hacer es no usar los mapas de rendimiento para zonificar, sino que usamos todas las componentes de información de suelo que teníamos, altimetría, todos los mismos componentes que usamos para predecir el rendimiento, lo usamos para predecir la distribución del nitrógeno. Recordá que nosotros tenemos una base de datos donde cada muestra de esa, cada media hectárea tenía nitrógeno. Entonces, con un ajuste no muy convencional, no muy bueno, creo que no llegaba al 60%, nos daba de que si usábamos ese modelo con todas las variables posibles, podíamos llegar a predecir en un 60% el nitrógeno. Que cuando usamos cualquier variable por separado para tratar de predecir puntos de muestreo de nitrógeno, era desastroso. Entonces, yo voy a este concepto. La agricultura, el tema de ambientes, nosotros lo interpretamos con mucha información. No existe una capa, lamentablemente, que nos pueda dar la información suficiente para hacer bien la agricultura. Necesitamos muchas capas y cada una de las capas, cuando ustedes las analizan per se, ninguna explica ni cerca del 50%. Entonces, el componente, o el componente principal sería, o el grupo de información que utilizamos, es mucha y variada para poder llegar a un resultado. Y eso realmente nos desafía con nitrógeno, pero fue un buen ajuste. Mejor ajuste que pudimos. Adicional a eso, hay un montón de sensores de índices verdes y que son muy útiles para entender la distribución espacial de la deficiencia. Y estamos trabajando en eso, pero estamos más primario, porque en algún momento, por alguna imagen satelital, vamos a poder hacer los ajustes, porque eso realmente te permite identificar espacialmente dónde tenés los puntos de deficiencia. Lo que pasa es que lo difícil es cómo lo corregís. Estamos trabajando en eso también. Sí. Bien. Muy buena la presentación. Gracias. ¿El factor climático no lo pones en cuenta para determinar el año en la prescripción de rendimiento y de densidad? Sí, a ver, el factor climático entra en el algoritmo, está considerado en las bases de datos climáticas de la serie histórica que nos ofreció la UBA a una escala de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Pero realmente tiene un peso relativo bajo en la explicación del rendimiento. No porque no tenga importancia el clima, por supuesto, pero ustedes saben que diferencia de 15 días de siembra en un mismo sitio puede el resultado ser completamente distinto. Lo que hacemos es generar escenarios. Con la misma información la particionamos, clusterizamos toda la información que tenemos para escenarios diferentes. Entonces, nosotros no tomamos la decisión de qué escenario, pero le damos la opción al productor que elija. Y tratamos de influenciar. Si hoy tenés el perfil lleno de agua, tenés condiciones de largo plazo como el Niño en camino, y este escenario va a ser más probable. Pero lamentablemente todavía no podemos tener un pronóstico de largo plazo del clima que nos permita decir esta es la prescripción que tenés que usar. ¿Alguna pregunta? Avanzo con otra, Pablo. Dale. ¿Cómo vende la empresa el producto? ¿Cómo lo va a ofrecer? Más allá que escuché que había las prescripciones estaban bonificadas y que por ahí tenías que pagar el costo de la Rastraveris. ¿Cómo
¿Cómo lo va a vender? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tenés que comprar sí o sí Decal? ¿Cómo es? A ver, el modo es a través de la página web. Y si ustedes se contactan con el centro de fuerza de venta pueden tener más información. Pero el modo que nosotros queremos llevarlo es que sea 100% digital. Esto requiere una información que es provista por empresas que hacen el arreglo con el productor directamente, ¿no? Ellos tienen un protocolo nuestro, ustedes a través de la página web van a hacer la solicitud y esa empresa va a ir al campo y va a cargar de vuelta la información en el website. O sea que eso sí se arregla directamente con la empresa, no es Monsanto el que interviene. Y Monsanto no tiene un costo en esto. Básicamente estamos apostando a que esto es el camino, el futuro, y queremos que más gente se meta, que lo prueba, que lo testee. Entonces no tiene un costo. Y sí requiere que compres Decal, porque los híbridos que vas a prescribir son solamente de Decal, no tenemos ni siquiera para otras marcas de Monsanto. O sea que Decal es el híbrido exclusivo que pueden prescribir a partir de la página web. Y una recomendación, esto como todos los años se retroalimenta en este tipo de modelos, una prescripción de este año no va a ser la misma que la del año que viene. Puede tener ajustes quizás pequeños, pero como esto se va a retroalimentar y el volumen de hectáreas que hoy ya llevamos, cerca de 30.000 hectáreas, van a incrementar sobre la base que tenemos, imagínense que esto cada vez va a ser más preciso. Te quería consultar si, digamos, cómo corroboran digamos, los resultados de la prescripción, si generan alguna franja para lo que es para el productor. Sí. ¿Alguna franja de ensayo? ¿Cómo lo manejan eso? Hasta ahora hacíamos lo que le llamamos beta test, que era, tenemos ese ensayo que les mostré de los cuadritos que son bloques, ese es el ensayo que nosotros usamos de investigación. Después teníamos uno que era comercial, que llamamos beta test, que era el productor hacía todo este proceso y al medio poníamos la prescripción o lo que él actualmente estaba haciendo, que son por eso los resultados que les mostré. Este año no porque eso implica que tengamos una comunicación, que el productor nos tiene que pasar su densidad, su prescripción. Lo que sí se puede hacer, y esto está muy bueno que lo hagan, es ustedes van a hacer la prescripción y si están sembrando con un monitor de siembra pueden apagar y levantar su propia prescripción en un sitio del campo y hacer su propia prescripción, volverlo a prender y seguir. O sea que podrían ustedes hacer su propio testing de esto y sería fantástico para nosotros también para poder tener el feedback de ustedes. Nosotros estamos muy confiados después de todos estos años de que esto realmente va a generar valor y genera valor. Entonces está bueno que ustedes también lo puedan testificar. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con la última. Sí, si veían ustedes mayor ajuste en la aplicación del modelo con lo que se corrobora a campo entre maíz de primera, o sea, temprano, y de segunda. A ver, maíz no todavía. La información que tenemos no nos permite todavía claramente poder separar o hacer un modelo para temprano y para tardío todavía. Quizás con más datos a lo mejor en un futuro es posible, pero no todavía. Lo que sí nos pasa con temprano y tardío es que los escenarios productivos de las siembras tardías se concentran más en el escenario del medio y los extremos son mucho menos probables. Pero cuando yo me concentro a ver el escenario del medio con lo que ocurre en siembras tardías, hay una relación muy directa. O sea que lo que les puedo decir es que para siembras tempranas uno tiene mucho más posibilidades de obtener los rendimientos de más alta productividad, con más probabilidad, por supuesto que siempre que no haya una catástrofe climática, y para siembras tardías, por ahí los escenarios del medio son los que más ajustan a lo que normalmente ocurre. Elegido el escenario, el híbrido después va a ajustar la densidad para esa situación de la misma manera, tanto temprano para tardío, porque no hay una recomendación diferente para nosotros en la densidad para temprano y tardío. Bien. Muchas gracias a todos por asistir. Un aplauso para Pablo.